Hola, ¿cómo están? Un placer saludarlos. Mi nombre es Arturo Jiménez. Soy de la ciudad de Puebla, en México. Soy Master Reiki, facilitador en terapias como biomagnetismo, acupuntura, sanación espiritual y biodescodificación emocional. Antes que nada, quiero agradecer la invitación a IAM, a la Asociación Internacional de Medicina Alternativa y Ancestral, por haberme invitado a este primer Congreso Internacional en línea. Gracias, gracias, gracias. Felicidades a todos mis compañeros, a todos mis compañeros colegas que están en este congreso, todos unos profesionales. Gracias, los saludo a la distancia. Ok, hoy vamos a hablar un poco de lo que es la biodescodificación emocional, su origen y cómo ha ido evolucionando a través de los años. La biodescodificación emocional es una terapia alternativa que tiene la misión o el objetivo de acompañar al paciente en su proceso de sanación, en su proceso biológico. Es decir, que la persona, si está tomando algún tratamiento médico, lo que hace la biodescodificación emocional es acompañarlo en ese proceso y acelerar el proceso de curación, de sanación. Ok, esa terapia alternativa se la debemos al doctor Hammer, un médico alemán, por ahí de los años 80, desarrolló esta teoría de que absolutamente todas las enfermedades, todas las patologías son detonadas por una emoción, por un trauma vivido, una situación de estrés que nos marcó, que nos provocó un shock, le llama shock biológico, bioshock, y ese shock se manifiesta en patologías físicas, mentales y conductuales. ¿Ok? Él pone un ejemplo muy buen ejemplo para entender su teoría, para entender cómo funciona, cómo reacciona el cuerpo después de una experiencia traumática vivida. Él pone el ejemplo de un depredador, un león, un oso, un perro, el que tú quieras imaginarte. Este depredador consigue a su presa y se la come, pero comete el error de tragarse un hueso enorme sin masticarlo, y entonces ese hueso se le queda en el estómago y él siente ese cuerpo extraño y le provoca una situación de estrés, de angustia. Ok, entonces, ¿qué pasa? Que su inconsciente reacciona y el cerebro le manda órdenes al sistema inmunológico para para multiplicar células que produzcan más acidez en su estómago y sean capaces de desbaratar, de destruir ese hueso, de digerir ese hueso. Entonces el sistema inmunológico inmediatamente manda a su ejército de células para producir ese ácido y logran el objetivo. El hueso ya no está. Ajá. Pero ahora, ¿qué hacemos con todas esas células que ya no tienen razón de ser? Bueno, el sistema inmunológico lo que hace es decirle a las bacterias, ya no necesitamos a esas células en el estómago, ya no nos sirven, entonces acaben con las células. Entonces las bacterias invaden esas células y provocan una infección. Ahí es donde se manifiesta la patología, la enfermedad en el cuerpo de este depredador. Entonces las bacterias provocan esa infección que finalmente culmina con la sanación del depredador. Entonces él tiene la teoría de que todas las enfermedades son un proceso normal, un proceso biológico para sanar al paciente. Entonces, él dice que todas estas experiencias vividas, estos bioshocks, se han vivido, se han detonado porque tienen que tener 5 características. Una es que se han vivido de forma inesperada, como por ejemplo cuando te despiden de un trabajo, como algún accidente de tránsito, como alguna discusión, alguna pelea, algún tipo de violencia, ¿verdad? Entonces es una experiencia inesperada.
Es una experiencia traumática porque es una experiencia fuerte y se tiene que vivir en soledad. Pero cuando decimos que se tiene que vivir en soledad, no me refiero a que nadie esté contigo en ese momento, no. Me refiero a que esa emoción, ese choque que te dejó marcado, no, los demás, las personas que te rodean, no son capaces de entenderlo, de entender eso que tú sientes. Entonces te sientes incomprendido, te sientes sin apoyo moral. Entonces, ¿qué pasa? Que tu instinto de protección, tu mente consciente, hay que aclarar que del 100% de nuestro cerebro, el 10% es la mente consciente, que es lo que generalmente usamos. Y nos olvidamos del otro 90% que es el inconsciente. Entonces la mente consciente lo que hace es reprimir esa emoción. ¿Sabes qué? Nadie nos entiende, todo el mundo dice que estás loco, todo el mundo dice que eres un débil, que eres un chillón. Entonces, ¿sabes qué? Mejor nos lo guardamos, nos lo callamos, lo escondemos, lo olvidamos. Lo olvidamos, pero no lo olvidamos. Eso se queda guardado en el inconsciente. Y el inconsciente lo que hace es decirle al cuerpo que manifieste, que saque, que exprese esa emoción. Entonces, cada emoción está relacionada con algún órgano de nuestro cuerpo. Entonces, dependiendo de este tipo de emoción, el BioShock se va a manifestar en uno u otro órgano del cuerpo. ¿Sale? Otro ejemplo. Suponiendo que, volvamos al ejemplo que dije hace rato del desempleo. Estás trabajando, tienes tus deudas, tienes que pagar tu casa, tus tarjetas de crédito. De repente llega tu jefe y te despide. ¿Y qué haces? Ese qué haces depende mucho también de los códigos, los patrones de conducta, la información genética que has traído desde que naciste y también muchas veces que te fue heredada genéticamente por generaciones anteriores. Ahorita vamos a hablar de ese tema. Pero bueno, de eso depende cómo reacciones tú ante esa situación del desempleo. Habrá quienes reaccionen positivamente y que digan, ay, por fin soy libre, puedo elegir un trabajo que me guste, voy a tener más tiempo para hacer lo que amo hacer, por fin me voy a independizar, no sé. Pero habrá otros que reaccionen negativamente y entonces primero viene la ira, la frustración. Después, cuando lo pensamos, viene el miedo, la angustia, la desesperación, la incertidumbre. Entonces, todo esto se va a alojar en un órgano de nuestro cuerpo. Por ejemplo, si es la ira, pues en el hígado. En el hígado ahí se va a manifestar ese BioShock, esa expresión muda, esa expresión callada, que finalmente se manifiesta en un síntoma, en una patología. Puede manifestarse biológicamente en el hígado, pero tal vez, o también se puede manifestar en una enfermedad mental, no sé, depresión, tristeza. Y también se puede manifestar en una patología conductual, es decir, que perdamos el sentido de la vida, que nos volvamos amargados, introvertidos, inseguros. Entonces, este tipo de patologías se puede manifestar el simple hecho de esa emoción, de ese BioShock que hemos vivido, de esa experiencia. Entonces, ¿qué hace la biodescodificación emocional? La biodescodificación emocional no da diagnósticos, no se enfoca en ponerle nombre a la enfermedad, a la patología. Se enfoca en encontrar ese detonante, esa experiencia vivida que nos está provocando esta patología, este síntoma biológico en nuestro cuerpo. Entonces, el terapeuta lo que necesita hacer es despertar la conciencia del paciente para que el paciente se pregunte, para que el paciente escuche su cuerpo y se pregunte, ¿para qué estoy viviendo esto? ¿Qué es lo que mi cuerpo me quiere decir?
¿Sí me explico? Entonces tenemos que encontrar ese bloqueo, ese código almacenado en nuestro inconsciente para liberarlo. Y al liberarlo, facilitamos el proceso de sanación y en algunos casos, liberar ese código es suficiente para sanar. Es decir, que algunas personas, con el simple hecho de descodificarlas, con el simple hecho de liberar esa expresión reprimida, ese síntoma, esa emoción, de liberarla, va a ser suficiente para que sane. No va a necesitar medicina, no va a necesitar tratamiento de ningún otro tipo. Pero en la mayoría de los casos sí potencia el efecto de los medicamentos, acelera el proceso de curación, por ejemplo, si es alguna cirugía, si es algún problema de artritis, de reumatismo, alguna enfermedad biodegenerativa. Al liberar esa emoción, aceleramos la recuperación. Ok. ¿Qué necesitamos revisar? ¿Qué necesitamos tomar en cuenta para poder encontrar este bioshock, este bloqueo, este código escondido en el sistema inconsciente, en la memoria inconsciente? Bueno, son tres aspectos. El primero es el conflicto desencadenante, es decir, la influencia externa que nos encadenó, que nos detonó esa emoción. El segundo es el conflicto programante, el que programa el código, el que prepara el cerebro para recibir esa emoción. Y el tercero es el factor el factor sentido, el proyecto sentido le llama, proyecto sentido. Este proyecto sentido no es otra cosa más que revisar cómo fue el proceso de gestación y después el proceso de concepción, y unos meses atrás de la concepción, qué vida, cómo llevaban su vida nuestros padres, en qué situación vivían, si de estrés sobre todo, ¿no? Si vivían situaciones de angustia, a lo mejor no había dinero, a lo mejor papá le pegaba a mamá, a lo mejor mamá era muy sumisa, a lo mejor ambos trabajaban y no se veían, no sé, ese tipo de factores, ese tipo de maneras de llevar su vida en el momento de la concepción del paciente es determinante. Almacena códigos y esos códigos, cuando el paciente sea adulto, van a determinar cómo reaccione ante ciertas experiencias. Y después de la concepción, durante la gestación, cómo vivió la madre, si vivió tranquila, qué situaciones experimentó, algún accidente, a lo mejor el marido ausente, a lo mejor alcoholismo del padre, violencia, abandono de los padres, abandono del marido, todo ese tipo de experiencias traumáticas que la mamá reprimió por instinto de conservación, por proteger al bebé, sin tener conciencia de que no lo estaba protegiendo, porque ese reprimir esas emociones inmediatamente se transmiten al bebé y el bebé nace con esos códigos, con esa programación. Entonces, esos son los puntos que hay que tomar para poder llegar a ese bloqueo. Y también, en muchos casos es necesario ir más allá de la concepción. Hay códigos que se heredan de generación en generación. Esto lo llamamos el concepto transgeneracional, ¿sí? Hay que ir y investigar en el árbol genealógico, investigar a los abuelos, a los tatarabuelos, a los tíos, es decir, toda la familia. Entre más se pueda llegar, podemos encontrar más fácil el código. ¿Por qué? Porque en todas las familias hay secretos. ¿Como cuáles secretos serían? Por ejemplo, violencia intrafamiliar, algún pariente que nació con problemas de autismo, con síndrome de Down, malformaciones, abandonos, infidelidades, incesto, drogadicción, alcoholismo, todo ese tipo de situaciones familiares que normalmente, por proteger a la familia, por el qué dirán, por miedo a la sociedad,
se ocultan, se mantienen ocultas, se reprimen. Entonces causa el mismo efecto de las generaciones venideras. Se va heredando esa codificación, esa información genética. Entonces eso tarde o temprano se va a manifestar en patologías físicas, mentales y conductuales de nuestros pacientes. Entonces todo eso es determinante para que tú como individuo reacciones de tal o cual forma ante una situación traumática, ante una situación de estrés. ¿Ok? Bueno, pues esta terapia alternativa ha ido evolucionando con los años. El doctor Hammer, obviamente cuando desarrolló esta teoría y empezó a practicarla en Alemania, inmediatamente los médicos tradicionales, la farmacéutica y las instituciones reguladoras de la medicina en Alemania empezaron a perseguirlo y lo obligaron a emigrar. Entonces él escogió ir a España y ahí pudo desarrollar mejor su técnica, su terapia, y fue descubierto y seguido por algunos otros médicos incluso y terapeutas que adoptaron su técnica para fortalecer sus terapias, para complementar sus terapias y acelerar el proceso de sanación de sus pacientes. El más importante, pues el maestro Eric Corbera, que también ha hecho aportaciones para enriquecer esta terapia. Él le llama la bioneuroemoción, ¿sale? Y se ha complementado con otras herramientas como la PNL, la programación neurolingüística, como la hipnosis ericksoniana, y en el caso de un servidor, como algunos otros colegas, utilizamos también el biomagnetismo para potenciar las emociones de nuestros pacientes. ¿Sale? Algunos ocupan también musicoterapia, un poco de psicoterapia, un poco de acupuntura para conseguir relajar al paciente y llegar a descodificar, a encontrar esos códigos secretos que tenemos ocultos en nuestro inconsciente. Entonces, esta técnica ha ido evolucionando con los años por aportaciones de otros terapeutas que lo practican, que lo mejoran, que lo fortalecen. Y por lo mismo le han cambiado un poco los nombres, ¿no? Algunos le han llamado decodificación emocional, otros como la doctora Ángeles Bolder, que le llama decodificación biológica original. Ella es una argentina, que es de las investigadoras y desarrolladoras más recientes en este tema. Pero bueno, finalmente es lo mismo, el enfoque es el mismo, ¿sabe? Llegar a desmenuzar esa maraña para encontrar esos códigos ocultos que tenemos y finalmente sanar y ser felices, ¿no? Hay una frase de Carl Jung que quisiera decirles antes de despedirme. Dice: la enfermedad es el esfuerzo que la naturaleza hace para sanar al hombre. Él también coincide con esta teoría del Dr. Hammer, que es el cuerpo, el ser humano es sabio. Si el ser humano no sufriera traumas, no tuviera esas emociones negativas, no reaccionara negativamente ante situaciones, el cuerpo no se enferma. El cuerpo no se enferma porque el cuerpo es sabio, el sistema biológico del ser vivo es muy sabio, es un equilibrio perfecto entre las células, la energía es perfecta, ¿sale? Entonces todo se detona por esas reacciones negativas que tenemos, que adoptamos, esos pensamientos que adoptamos ante una experiencia traumática, ¿sale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Descubrir esos códigos. ¿Por qué? Generalmente
muchos dicen, pues yo siempre he sido así, no me vas a cambiar, así soy. Aunque estén enfermos de diabetes, de alguna otra enfermedad biodegenerativa, adoptan esa situación cómoda, esa ignorancia, porque es ignorancia, en vez de escuchar a su cuerpo, en vez de decir, ¿para qué estoy viviendo esto? ¿Con qué objeto estoy teniendo esta experiencia en este momento de mi vida? ¿Qué es lo que necesito cambiar para liberarme de esta experiencia que me hace sufrir? Entonces, el hecho de que tengamos códigos heredados por generaciones, o durante la gestación, o durante la concepción, y ya vengamos programados con esos códigos, no quiere decir que tengamos que seguir viviendo así. Tenemos que tomar conciencia y tenemos que despertar, tenemos que elegir si queremos seguir con esa programación o queremos desaprender lo aprendido y queremos volver a aprender a vivir de una mejor manera. Esa es la intención finalmente de este mensaje, de esta conferencia que me tocó dar a ustedes. Ese es el mensaje. Busquen, indaguen en su inconsciente, escuchen a su cuerpo, el cuerpo habla. Tengan conciencia de sus pensamientos. Todo pensamiento negativo, todo pensamiento no expresado, toda emoción no expresada va a desencadenar en una patología física o mental o conductual. Nosotros tenemos el control de nuestra vida. Solo tenemos que despertar, tenemos que ver hacia adentro, tenemos que recordar. Es muy bueno platicar con tus papás. Platica con tus papás y diles, oye mamá, platícame cuando estabas embarazada, qué situaciones viviste, cómo era mi papá, o antes de que se casaran, o antes de que yo naciera, antes de que te embarazaras, qué experiencias, porque eso te va a ayudar a entender un poco cómo eres ahora. Absolutamente todo lo que hacemos hoy, todo lo que hemos hecho, ¿por qué nos casamos con quien nos casamos? ¿Por qué nos gusta cierta música? ¿Por qué nos gusta vestirnos de alguna manera? ¿Por qué nos comportamos como nos comportamos? Todo eso tiene una explicación. Todo eso tiene códigos almacenados en nuestro inconsciente. Nada es casualidad. Pero sí podemos y debemos tomar el control de nuestra vida. Podemos hacer el cambio es posible, y con ese cambio inevitablemente viene la salud, inevitablemente. Créame, no lo digo yo, lo dicen muchos expertos y lo dicen muchas personas que se han atrevido a sumergirse en su inconsciente y han encontrado el regalo maravilloso que es la salud. Espero que les haya quedado un poquito claro el panorama y me va a dar muchísimo gusto volverlos a ver en otra oportunidad. Nuevamente agradezco a IAM la invitación a este primer congreso y les deseo muchísima suerte, mucho éxito a todos y feliz vida. Hasta la próxima.